Bien, pues comenzamos con el apartado 1.2 y vamos a hablar de soluciones. ¿Qué es una solución de una EDO? Recordemos, una EDO es una ecuación diferencial en la que la incógnita es de una variable. Pues una solución de esa EDO en un intervalo determinado va a ser una función que se va a derivar tantas veces como necesitemos, que va a cumplir mi ecuación en todos los puntos del intervalo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillito. Si me dan esta ecuación diferencial, vamos a pensar que no me piden que la solucione, que dé todas las soluciones, pero me piden que explique o que pruebe que la siguiente función es solución de esa ecuación diferencial. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, en este caso sustituimos, necesitamos la derivada de la función y la propia función, ¿vale? Si derivamos, la derivada en cualquier punto es 4 por elevado a 4x. Entonces, cuando trasladamos esta ecuación, derivada 4 por elevado a 4x. Y a la derecha, 4 por y será 4 por elevado a 4x. ¿Y esto se cumple? Pues sí. Pues diremos que la función elevado a 4x es solución de esta ecuación diferencial en el intervalo pues en este caso, como la igualdad es cierta para cualquier número real x, pondremos el intervalo menos infinito, infinito. ¿Vale? Entonces esto sería una forma de comprobar que esta función es solución de esta ecuación diferencial. Bien, recordad, voy a borrar aquí. Bien, recordad de cálculo 1 que una función puede darse de manera explícita y de manera implícita. ¿Recordáis eso? Es decir, imagina que tenemos una función de una variable y que depende de x. Entonces, un ejemplo de función explícita, vamos a poner un par de ejemplos de función explícita sería pues la función y igual a x cuadrado más 5, por ejemplo, o, por ejemplo, igual a la raíz positiva de 25 menos x cuadrado. Estos son dos ejemplos de funciones explícitas. En las funciones explícitas, digamos que la y, mi variable dependiente, está despejada, ¿vale? Con respecto a la variable independiente. La otra posibilidad, las funciones implícitas, son aquellas en las que la variable dependiente y la independiente están, digamos, entremezcladas. A veces se puede despejar una función de otra y a veces no, pero eso no es demasiado problemático. Por ejemplo, puedo tener la función x cuadrado más y cuadrado igual a 25 con alguna condición, ¿vale? Y en este caso sí que puedo despejar, ¿no? Esta y. Y también puedo tener la función, pues, y cubo más x cuadrado por seno de y igual a 3. En este caso, pues la y no la podemos despejar de manera explícita, como tenemos en estos ejemplos. Pero lo que visteis en cálculo 1 es que a pesar de eso, bajo ciertas condiciones, estas ecuaciones también definían funciones sí que dependen de x, aunque no la pudiéramos despejar de manera explícita, de manera bonita. ¿Ok? Bien, pues dicho eso, lo que vamos a ver es que
cuando resolvamos una ecuación diferencial es posible que las soluciones estén en forma explícita, como aquí, pero que también puede aparecer en forma implícita, es decir, puede aparecer una solución de una ecuación diferencial que sea, en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de una función y que depende de x, pues una ecuación que entremezcla la x, la y, con ciertas constantes, y no pasa nada. Eso también nos sirve como solución de la ecuación diferencial. ¿Vale? Lo que no puede aparecer es la derivada de la y en este caso. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que conseguir eliminar en nuestras soluciones. Por ejemplo, si uno quiere demostrar que cierta función es solución implícita de una ecuación diferencial, basta con derivar de manera implícita esa ecuación. Vamos a poner un ejemplito por aquí. Tenemos la ecuación, por ejemplo, esta de aquí, y me piden que demuestre que esta función implícita es solución de esta ecuación de aquí. ¿Ok? Pues para demostrarlo en este caso vamos a derivar esto. Si derivamos, fijaos que vamos a derivar de manera implícita, es decir, derivamos con respecto a x. La derivada de x cuadrado es 2x. Y con eso hemos acabado. Pero la derivada de y cuadrado será 2y por la derivada de lo de dentro, es decir, por y'. Igual a la derivada de una constante es 0. Y fijaos que si simplifico, ¿no? Es decir, puedo dividir por 2 y me dará que x más y por y' es igual a 0. Es decir, hemos hecho un proceso un poco a la inversa, ¿vale? Pero digamos que para comprobar que esto era una solución de esta ecuación, hemos derivado de manera implícita y hemos llegado a la ecuación, ¿vale? Es decir, si derivando llego a esta ecuación, significa que esta función es solución de esa ecuación, ¿vale? Es una forma un poco distinta, ¿no? de sustituir, en este caso, la función en la ecuación. Bien, pues esto es un poco lo que quería comentar sobre las soluciones y voy a borrar pizarra para continuar. Bien, fijaos en lo siguiente. Cuando uno trata de resolver esta ecuación de primer orden, ¿no? De orden 1, obviamente si integramos la función exponencial, como la integral da la propia función exponencial, la solución de esta ecuación diferencial será algo así, ¿no? Bueno, si uno trata de resolver esta ecuación, es decir, la de segundo orden, ¿no? Es decir, la derivada segunda que sea igual a elevado a x, vamos a pensar, para despejar una de las derivadas, ¿no? Podemos integrar. Voy a poner c sub 1, es una constante cualquiera, y para hallar y volvemos a integrar, y será la integral de esta expresión de aquí, que da pues, elevado a x más esa constante multiplicada por x más otra constante. Le llamo c sub 2, por ejemplo. Es decir, fijaos que cuando uno tiene esta ecuación de primer orden, de orden 1, nos da una solución con una constante. Cuando uno tiene una ecuación de segundo orden, de orden 2, como esta, nos da una solución con dos constantes. ¿Y qué va a ocurrir en general cuando uno tenga una ecuación diferencial de orden n? Si nosotros pusiéramos esto de aquí,
la solución que nos daría tendría n constantes. Bien, pues esto ocurre de manera bastante general. Cuando uno tiene una ecuación de orden n, nos aparecen n constantes. Pues a este conjunto de soluciones, voy a escribirlo aquí, bueno, a este conjunto de soluciones con estas n constantes se le llama familia n paramétrica de soluciones. En este caso de mi ecuación diferencial. Si tengo una ecuación de orden 1, pues será familia 1 paramétrica. Si es una de orden 2, pues será familia 2 paramétrica. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que hay veces que hay alguna solución que se escapa un poco de esta familia de soluciones, de esta familia n paramétrica. Pues a esa solución rara que se escapa un poco de aquí se le llama solución singular. Bien, cuando uno trata de dar valores a las constantes de esta familia n paramétrica, a esto se le llama una solución particular. De la ecuación. Y por último, el conjunto de la familia n paramétrica junto con las soluciones singulares conforman lo que se llama la solución general de la ecuación. Es decir, en conjunto tenemos la familia n paramétrica de soluciones que dan lugar a soluciones particulares dando valores concretos, números, a las constantes. Tenemos las soluciones singulares, que son las que se salen un poquito de esta familia n paramétrica, y digamos que la familia n paramétrica junto con las soluciones singulares forman lo que se llama la solución general de mi ecuación diferencial. Vamos a ver algún ejemplo y lo comentamos. Bien, pues os planteo el siguiente ejemplo. Tengo esta ecuación diferencial. Buscamos una función y que dependa de x, cuya derivada sea justo la raíz de y. Y bueno, como no sabemos todavía resolver ecuaciones diferenciales, eso comenzaremos a hacerlo en el tema siguiente, en el tema 2. Lo primero en el apartado es el siguiente. ¿Podéis probar que esta función 1/4 de x más c al cuadrado es solución de esa ecuación diferencial? Esa es la primera pregunta. Esto será la familia 1 paramétrica de soluciones de la ecuación. Fijaos que la ecuación tiene orden 1, primer orden. Luego me gustaría que buscarais una solución que cumpla esta condición inicial, es decir, que en el 0 da 0. Por último no. En tercer lugar, que me indiquéis si queréis que hay alguna solución rara, alguna solución que no hemos encontrado, una solución singular, que no pertenezca a este conjunto de soluciones. ¿Vale? En este caso c es una constante cualquiera. Y por último, pues que deis la solución general de la ecuación. ¿Vale? Yo os planteo que lo penséis unos minutos y enseguida resuelvo esto. ¿Ok? Bien, pues vamos a resolver ya el problema. En primer lugar, vamos a comprobar que para cualquier constante c, para cualquier número real, se cumple que esta función es solución de esta ecuación. Para ello necesitamos la derivada
de esta función, en este caso la derivada en cualquier punto, será, paso el 2 multiplicando, 2 partido por 4 es un medio, por x más c elevado a 1. Y por otra parte necesito la raíz de y. La raíz de y, fijaos que para cualquier x, la raíz de esta función será la raíz de un cuarto es un medio, y la raíz de x más c al cuadrado será pues x más c. Y obviamente comprobamos que y', que es esto de aquí, es igual a la raíz de y, porque es esto de aquí. Son claramente iguales y por tanto se cumple la ecuación. Bien, si nos piden ahora una función que cumpla que en el 0 da 0, fijaos que al sustituir aquí, en este conjunto de soluciones, la x por 0, me da que y en 0 es un cuarto de 0 más c al cuadrado, o sea, c al cuadrado tiene que ser 0, de donde sacamos que la c vale 0, y por tanto la solución va a ser, pues, y de x, la función y, igual a un cuarto de x al cuadrado. Bueno, esta pregunta quizás es un poquito más complicada, si tiene soluciones singulares, la ecuación. Os lo pregunto de manera más específica. ¿Hay alguna otra función además de esta, de un cuarto de x cuadrado, que cumpla la ecuación y que en el 0 dé 0? Bueno, si lo pensáis un poquito, fijaos que la función constante igual, vamos a poner tres rayitas para definir una función que es constante, para no confundirlo con una ecuación. Pues la función que es constante igual a 0 también cumple la ecuación de manera trivial, ¿no? Es decir, la derivada es 0 y la raíz de 0 es 0. Por tanto, esto también es otra función que cumple la ecuación diferencial y que en el 0 da 0, de hecho. Pero fijaos que no hay ninguna c que podamos poner aquí que cumpla, o sea, que consiga esta función. Porque recordad que la c es una constante, no puede depender de x, no me podéis decir, no, la c es menos x o algo así, eso no vale porque la c es un número. Así que si ponemos cualquier número, esto siempre va a depender de x y esto en cambio no. Así que digamos esta función es una solución singular porque no está en esta familia 1 paramétrica. ¿Se entiende eso? Bien, pues bueno, con esto tendríamos la solución general. La solución general sería el conjunto de todas las funciones de este tipo. Y esta solución singular. Y con esto tendríamos todo el conjunto de soluciones. Y bueno, en particular, nunca mejor dicho, esto sería una solución particular de la ecuación. ¿Ok? Bien, pues con esto cerramos el apartado 1-2 del tema. Bien, pues vamos con el último apartado de este tema. Y en este vamos a hablar del problema de valor inicial, también conocido como problema de Cauchy. El problema de valor inicial consiste en estudiar la solución de una ecuación diferencial con condiciones iniciales. Se puede hacer para cualquier orden, pero claro, si recordáis lo que hemos comentado antes, cuando uno tiene una ecuación de primer orden, le aparece una constante, normalmente, ¿no? En esa familia paramétrica que hemos comentado. Entonces, digamos que una condición inicial sería suficiente para determinar la constante y encontrar una solución particular de la ecuación. Si estamos con una ecuación de segundo orden, de orden 2, ¿qué ocurrirá? Nos aparecerá dos constantes y entonces necesitaremos dos condiciones iniciales para determinar esas constantes si queremos encontrar una solución particular. Y así sucesivamente. Si estamos con una ecuación de orden n, entonces necesitaremos n condiciones iniciales para encontrar una solución particular.
Bien, vamos a centrarnos solamente en las de primer orden en este tema. Un problema de valor inicial de primer orden va a consistir en una ecuación diferencial de primer orden. En este caso, solo puede aparecer la función, la derivada y la variable independiente, o sea, puede aparecer y', la variable independiente x y la y como mucho. Bien, pues podemos despejar, digamos, la derivada y ponerla en función de la variable dependiente y de la independiente, ¿no? De la x y de la y. Bueno, pues esto se conecta de alguna manera con cierta función, llamamos f, por ejemplo, y además de eso tendremos una condición inicial, es decir, pediremos que la función en un cierto punto a pues valga un cierto valor b. Pues esto es un problema de valor inicial, un problema de Cauchy de primer orden. Una ecuación diferencial y una condición inicial que me dan una solución particular. Por ejemplo, imaginad que me piden, pues, me dan esta ecuación diferencial, x cuadrado más 1, y la condición es que en el 1 valga 2 la función. Bueno, pues fijaos que cuando uno trata de resolver esto, como lo sabemos resolver, y será la integral de esto, es decir, x cubo partido por 3 más x más cierta constante. Y para dar valor a esa constante, sustituimos, sabemos que en el 1 debe valer 2 la función, pues y en el punto 1, como la función es 1/3 más 1 más c, y eso debe ser 2, despejamos, la c será 2 menos 1 menos 1/3, 1 menos 1/3 será 2/3. Y por tanto, la solución de este problema de valor inicial será, en este caso, x² partido por 3 más x más 2/3. Y bueno, además el intervalo donde esto ocurre es pues todo R, ¿no? El intervalo menos infinito e infinito. Bien, pues dicho esto, ¿qué ocurre, por ejemplo, si me dan un problema de valor inicial un poquito más complicado, ¿no? Porque este lo sabíamos resolver, la EDO, la sabíamos resolver porque no había solo había que despejar la derivada y integrando, ¿no? Pero, por ejemplo, imaginad que me dan y' igual a x cuadrado más y cuadrado, por ejemplo, y que en el punto 0 valga 3. La pregunta es, bueno, ¿este problema va a tener solución? ¿Puedo resolver la ecuación diferencial? En caso de tener, va a tener solución única. Acordaos que antes teníamos un ejemplo en el que había una ecuación diferencial y una condición inicial que nos daba dos soluciones posibles. Pues eso es algo muy importante, sobre todo cuando intentamos aplicar estas ecuaciones a cualquier ámbito. Es decir, cuando uno observa un proceso, incluso antes de saber la solución, es muy interesante conocer si lo que estoy haciendo va a tener solución y si es única, porque imaginad que yo quiero comprobar qué ocurre con cierto proceso que estamos viendo y resulta que me salen dos soluciones posibles en mi ecuación diferencial. O que no hay solución, por ejemplo. Bueno, pues a lo mejor uno tiene que remodelar o tiene que replantear lo que está escribiendo, lo que está modelizando, pues porque algo no está bien, ¿no? Entonces, lo deseable, desde el punto de vista tanto matemático como físico, como a nivel de ingeniería, es que cuando uno plantea una ecuación diferencial y le da ciertas condiciones iniciales, ese problema tenga solución y que sea única la solución. ¿Ok? Entonces,
¿Cuándo un problema de valor inicial de primer orden tiene solución y es única? Bueno, pues por suerte hay un resultado matemático que nos da la solución para eso de manera muy sencilla. Voy a borrar aquí y lo comentamos. Bien, pues os he escrito aquí el resultado. Siempre que tengamos un problema de valor inicial, es decir, una ecuación diferencial con su condición inicial, si resulta que esta función de la derecha, esta f que depende de x y de y, y la derivada parcial con respecto a y, en este caso con respecto a la derivada, con respecto a la variable dependiente, si ambas son continuas alrededor del punto AB, vemos que A y B son justamente estos números de aquí, entonces el problema de valor inicial tiene solución y es única. En la práctica, esto de esta continuidad de la función y su derivada, vamos a trabajar con funciones fáciles, es decir, o las funciones o se ven de manera muy sencilla que son continuas en el punto y a su alrededor, o vemos claramente que falla, pues por ejemplo, pues porque dividimos por cero, pues porque hacemos la raíz de un negativo, o un logaritmo de un negativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, claramente, entonces no van a ser continuas, ¿vale? Es decir, hay ejemplos un poco más complicados, pero para las funciones con las que vamos a trabajar nosotros, basta con que sepamos más o menos esta idea, ¿no? Es decir, si una función y su derivada se pueden definir más o menos bien sin problemas, entonces, en nuestro caso, van a ser continuas y el problema de valor inicial va a tener solución y además va a ser única. He puesto aquí el ejemplo que había escrito antes. En este caso, fijaos que la función f de dos variables será x cuadrado más y cuadrado. Y el punto AB en este caso va a ser el punto 0, 3. La pregunta es, ¿esta función en el punto 0,3 es continua? ¿Nos da algún problema en el 0,3? No. Y vamos con su derivada. La derivada con respecto a y de esta función, ¿quién es? 2i. Esta función, la derivada parcial con respecto a y, es continua en el 0,3. ¿Nos da algún problema en el punto 0,3? Tampoco. Bien, pues como la función y su derivada son continuas en el punto 0,3, deducimos que el problema de valor inicial, este de aquí, tiene solución y es única. Aunque no sepamos cuál es, aunque no seamos capaces de decir cuál es la solución, todavía no sabemos calcularla, pero sabemos que va a tener solución y es única. Y eso ya es un paso muy importante, ¿vale? Para trabajar. ¿Entendido? Vamos con otro ejemplo de estos. Vamos a ver algún ejemplo en el que pase algo un poco más raro. Bien, aquí tenéis dos ejemplos para que intentéis resolverlos vosotros. En ambos casos tengo dos problemas de valor inicial y tenéis que comprobar si tienen solución y si es única. ¿Vale? Así que bueno, la idea es que tengáis unos minutos para tratar de resolver estos problemas ahora. ¿Ok? Os dejo unos minutos y yo lo resuelvo enseguida. Bien, pues vamos con el primero. En el primero, si tratamos de aplicar el teorema de existencia y unicidad que hemos visto antes, fijaos que la función f es esta de aquí. Y esta función, cuando evaluamos el punto AB es el punto 1, 3. Fijaos que, aunque la función nos podría dar problemas cuando i vale 0, en este caso nuestro i vale 3, así que no nos da ningún problema. La función es sí. Si hacemos la derivada parcial con respecto a i, fijaos que la derivada parcial, bueno, este 1 partido i al cuadrado es como i elevado a menos 2, que al derivarlo me dará el menos 2 paso adelante,
y nos queda un i elevado a menos 3. Así que bueno, si lo queremos hacer más o menos rápido, nos quedará el 2x más 1 multiplicando por el menos 2 por i a la menos 3, que pasa como i al cubo abajo. Pero la cuestión es que ni la función f ni su derivada con respecto a i dan ningún problema en el punto 1, 3. Es decir, en este caso, las dos funciones, estas dos, son continuas en el punto 1, 3. Y por tanto, si aplicamos el teorema de existencia de unicidad, nos dice que va a existir una solución que va a ser única, que cumple la ecuación diferencial y que en el punto 1 vale 3. ¿Ok? Bien, pues vamos con el último ejemplo. En el último ejemplo os había indicado, aunque no os lo había dicho antes, una solución de esta ecuación diferencial y con esta condición inicial. ¿Vale? Bueno, insisto en que todavía no sabemos resolver ecuaciones diferenciales, bueno, casi ninguna ecuación diferencial, pero así que os doy yo esta solución, ¿vale? Cumple tanto la ecuación como la condición inicial, ¿vale? Eso es fácil de comprobar, lo podéis comprobar vosotros. Y bueno, fijaos que si uno trata de aplicar el resultado anterior, tomamos la función x cuadrado raíz de y, que no parece que nos dé ningún problema en el punto AB, que es el 0, 0 en este caso. Pero fijaos que cuando uno hace la derivada parcial con respecto a y, el x cuadrado se queda igual y la parcial con respecto a y, como ya sabéis que la derivada de la raíz es 1 partido 2 por la raíz correspondiente, nos quedará x cuadrado partido 2 raíz de y. Y esta función sí me da problemas en el 0, 0, porque no va a existir. Así que no podemos decir que sea continua en ese punto, porque ni siquiera existe. ¿Qué ocurre? Podría ser que aún así mi problema tuviera solución y fuera única, ¿vale? Es decir, el teorema me dice que si se cumplen ciertas condiciones, entonces existe solución y es única. No me dice que si no se cumplen no pueda serlo. Pero sí que nos hace sospechar que quizás vaya a tener algún problema de verdad y pues, o bien no va a haber solución o que quizá no sea única. En este caso hemos dado una solución, esta de aquí. Pero si pensamos un poquito, hay una solución muy sencilla, ¿no? que cumple esta ecuación y que en el 0 da 0. Y es la función constante igual a 0. Es decir, habría una segunda solución, esta es i sub 1 y esta es i sub 2, que sería la función constante 0, y tanto esta como esta cumplen esa ecuación diferencial junto con esa condición inicial. Por tanto, desde luego, claro, era imposible que se cumplieran las condiciones del teorema, ¿vale? Es decir, porque si se hubieran cumplido, nos habría dicho que había una solución y que era única, y en este caso hay dos soluciones. ¿Ok? Bueno, en clase de problemas veremos alguno más para repasar un poco todo esto. Y más o menos, esto era una pequeña introducción al tema 1. Bueno, esto era una pequeña introducción a las ecuaciones diferenciales, todo el tema 1. Y en el siguiente tema, pues aprenderemos a resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias, las EDO, de orden 1, de primer orden. ¿Vale? Veremos varios ejemplos, varios tipos de ecuaciones de este tipo y algunas aplicaciones. Ok, bueno, pues la clase de hoy pues es hasta aquí. Venga, hasta luego.